En la antigua Grecia había nombres que no se decían en voz alta después del anochecer. No porque fueran tabú, sino porque evocarlos era invitar a algo a escuchar. Uno de esos nombres era Lamia. No era una diosa, tampoco una bestia al principio. Fue, según los relatos más antiguos, una reina. Los primeros textos la sitúan en Libia, una región que para los griegos representaba lo lejano, lo desconocido, lo que estaba más allá del orden helénico. Lamia era descrita como bella, inteligente y, detalle importante, humana. Gobernaba con justicia y era admirada tanto por su pueblo como por los extranjeros que atravesaban sus tierras. Pero en la mitología griega, la belleza rara vez es una bendición. A menudo es una sentencia. Zeus la vio, y ese fue el inicio de todo. Aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿Por qué tantos mitos griegos comienzan cuando un dios desea algo que no le pertenece? Zeus amó a Lamia, o al menos eso dicen los textos. Algunos hablan de un amor secreto, otros de una relación forzada. La diferencia es importante porque cambia por completo la lectura del mito. Sin embargo, los relatos coinciden en algo. Lamia quedó embarazada y tuvo hijos del rey del Olimpo. Y Hera lo supo. Hera, diosa del matrimonio, no castigaba a Zeus, nunca lo hacía. Castigaba a las mujeres, siempre. La versión más repetida del mito es brutal. Hera asesinó los hijos de Lamia. O peor aún, obligó a Lamia a presenciar su muerte sin poder intervenir. Otras fuentes sugieren algo más cruel. Hera maldijo a Lamia para que jamás pudiera cerrar los ojos, obligándola a revivir el recuerdo de sus hijos muertos una y otra vez, sin descanso. Aquí nace la mirada de Lamia. No una mirada que mata al instante, sino una mirada que no puede dejar de ver. Y surge una segunda pregunta. ¿Qué ocurre con una mente humana cuando se le niega el descanso del olvido? La mitología rara vez describe la transformación de Lamia como inmediata. No despertó convertida en monstruo. Fue un proceso lento, casi clínico. Primero, dejó de dormir. Luego, dejó de comer. Después comenzó a vagar de noche. Los textos dicen que su cuerpo empezó a cambiar. Su parte inferior se volvió serpentina, como si la tierra misma la reclamara. Otros relatos hablan de colmillos, de ojos que brillaban en la oscuridad, de una voz que no gritaba, sino que susurraba nombres. Pero lo más inquietante no era su forma, era su mirada. Se decía que Lamia veía más de lo que debía. Veía deseos ocultos, veía culpas no confesadas, veía el miedo antes de que naciera. Aquí aparece una lógica simbólica. Lamia no se convierte en monstruo porque sea malvada, sino porque ha visto demasiado. Con el tiempo, la historia cambió. El pueblo dejó de hablar de una reina castigada y comenzó a hablar de una criatura nocturna que robaba niños. Se decía que Lamia se acercaba a las casas al caer la noche, que observaba a los recién nacidos dormir, que los tomaba en silencio. ¿Por qué niños? La explicación mitológica es simple, venganza, pero la explicación simbólica es más inquietante. Los niños representan lo que Lamia perdió. No los odiaba, los reconocía. Aquí surge una pregunta clave. ¿Es Lamia una asesina o una madre atrapada en un duelo eterno? En muchas versiones, Lamia no devora a los niños por hambre, sino por desesperación. Los toma, los observa, los pierde otra vez. El acto se repite, como su castigo. Y su mirada, siempre presente. Algunas tradiciones posteriores afirmaban que Lamia podía retirar sus propios ojos para descansar, una habilidad grotesca, pero profundamente simbólica. Solo sin ojos podía dormir, solo sin mirar podía olvidar.
pero cuando volvía a colocarlos, la maldición regresaba. Se decía que quien cruzara su mirada quedaba paralizado, no de miedo, sino de reconocimiento, como si Lamia viera algo íntimo que el observador jamás había revelado. ¿Y si la mirada de Lamia no destruye, sino que revela? A este punto, el mito comienza a parecerse menos a una historia de terror y más a una advertencia. Mirar demasiado profundo tiene consecuencias. Los filósofos griegos posteriores reinterpretaron el mito. Para algunos, Lamia no era una criatura literal, sino una personificación del deseo descontrolado, del insomnio, de la culpa. Plutarco escribió que Lamia representaba a las mujeres consumidas por la pérdida, aquellas que no podían volver a integrarse al orden social. Aristóteles la mencionó como ejemplo de cómo la mente, sin descanso, se convierte en su propio enemigo. Aquí surge una lógica inquietante. Lamia es lo que ocurre cuando el dolor no encuentra ritual, ni cierre, ni justicia. Su monstruosidad no es sobrenatural, es psicológica. Durante la época helenística y romana, comenzaron a surgir relatos de lamias, en plural, mujeres nocturnas, seductoras, peligrosas. El mito se fragmentó. Ya no era una sola lamia, era un arquetipo. Se hablaba de hombres que desaparecían tras encuentros nocturnos, de niños enfermos sin causa aparente, de miradas que dejaban marcas invisibles. ¿Era lamia o eran proyecciones del miedo colectivo? La pregunta queda abierta. Si Lamia fuera solo un monstruo, el mito habría terminado, pero no terminó. Evolucionó, cambió de forma, se adaptó. Porque Lamia no representa el mal externo, representa el dolor que no puede dejar de mirar. Su mirada no mata por odio, sino por exceso de memoria. Y quizá por eso sigue siendo inquietante hoy en día. ¿Cuántas veces nos convertimos en algo irreconocible simplemente por no poder olvidar? En la antigua Grecia se decía que Lamia aún vaga por los márgenes del mundo. No busca venganza, busca descanso. Pero mientras existan personas condenadas a recordar lo irreparable, mientras el dolor no encuentre cierre, mientras alguien mire demasiado tiempo hacia atrás, la mirada de Lamia seguirá abierta. Y tal vez, el verdadero terror no sea que ella nos observe, sino que nos reconozca. Suscríbete, comenta tu miedo, comparte la leyenda. La próxima historia te buscará a ti.